El mensaje apareció en la pantalla de su teléfono mientras él estaba arrodillado bajo la cocina, con las manos mojadas y el ceño fruncido por la fuga de agua, y en una fracción de segundo supe que mi matrimonio acababa de romperse. Yo estaba a su lado sosteniendo la linterna cuando vi vibrar el aparato y leí, sin querer, las palabras que jamás debí conocer. ¿A qué hora sua esposa sai? Sinto sua falta. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, pero mi rostro permaneció inmóvil, como si mi cuerpo aún no hubiera recibido la orden de derrumbarse. Durante un segundo, pensé que había leído mal, que quizá la vista me traicionaba como tantas otras cosas con los años, pero volví a fijar los ojos en la pantalla y el mensaje seguía allí, luminoso y cruel. Mi marido seguía girando una llave inglesa, concentrado en la tubería, ajeno al terremoto que acababa de abrirse entre ambos. Yo tenía 61 años, una vida entera al lado de ese hombre, hijos ya grandes, una rutina gastada por la costumbre, y aún así, en ese instante, volví a sentirme como una muchacha engañada por primera vez. No dije nada, no retiré la mano de la linterna, no hice un solo gesto que delatara el incendio que me ardía en el pecho. Solo esperé a que él terminara de ajustar la pieza, a que el agua dejara de gotear y a que limpiara sus manos en el trapo colgado del horno. Entonces, con una calma que yo misma desconocía, tomé su teléfono de la encimera y fingí que necesitaba ver la hora. Leí nuevamente el mensaje, y antes de que el miedo pudiera detenerme, mis dedos comenzaron a escribir una respuesta que cambiaría el curso de nuestras vidas. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Escribí temblando, cuidando cada letra para que pareciera la voz de mi marido y no la mía. Podevir, Ela Hasayu. Pulsé enviar y dejé el teléfono exactamente donde estaba. Cuando él regresó a la cocina, yo ya estaba sentada a la mesa, con el corazón golpeándome las costillas como un animal encerrado. Habló del trabajo, de la presión del agua, de un cliente molesto, y yo asentía como si el mundo siguiera intacto. Minutos después, la campanilla de la puerta sonó con un timbre nítido que cortó la conversación en dos. Mi marido se levantó para abrir, aún con el trapo en la mano, y yo me quedé sentada, rígida, con una extraña lucidez en la mirada. Cuando la puerta se abrió, allí estaba ella, la nueva vecina del número 27, joven, perfumada, con un vestido que no era precisamente de visita casual. Sonrió al principio, convencida de que entraba en una casa donde la esperaba un hombre solo. Pero al verme en la mesa, sus ojos se desacomodaron, su sonrisa se quebró, y por un segundo eterno, los tres entendimos que algo irreversible acababa de ocurrir. Mi marido tardó un segundo de más en comprender la escena. La miró a ella, me miró a mí, volvió a mirarla, y su rostro empezó a perder el color. La vecina balbuceó una disculpa torpe, dijo un nombre que no era el mío, y comprendí que yo había entrado por error en una conversación que llevaba tiempo desarrollándose a mis espaldas. Él intentó reír, presentarla como una confusión sin importancia, pero sus manos temblaban tanto que el trapo cayó al suelo mojado. Yo tenía 61 años, y de pronto, el recuerdo de todas las pequeñas ausencias comenzó a ordenarse dentro de mí como piezas de un rompecabezas cruel. Las llegadas tarde, las duchas prolongadas, el teléfono siempre boca abajo, los mensajes borrados con rapidez. Todo aquello que yo había preferido no mirar por temor a destruir la frágil calma de mis días, se levantaba ahora como una marea incontenible. La vecina seguía de pie junto a la puerta, deseando desaparecer, y yo comprendí que ella no era el problema más profundo. Fui yo quien habló primero, con una voz tan serena que hasta a mí me sorprendió. Le pregunté a la muchacha si deseaba sentarse, ofrecí un vaso de agua, y ella me miró como si hubiera perdido la razón. Mi marido intentó interrumpirme, pero lo hice callar con un gesto mínimo de la mano. Le pedí a ella que repitiera el mensaje que me había enviado, que lo leyera en voz alta para todos. La vergüenza comenzó a treparle por el cuello como una mancha viva. Ella abrió la boca, miró a mi marido buscando ayuda y no encontró nada en su rostro salvo un pánico mal disimulado. Supe entonces que él también entendía que el juego había terminado. La vecina comenzó a hablar atropellando las frases, contando encuentros breves,
promesas que él le había hecho, horas robadas a mi dormitorio mientras yo dormía confiada al otro lado de la pared. Cada palabra caía como una piedra dentro de mi pecho, pero yo seguía escuchando, inmóvil, porque por primera vez la verdad no huía de mí. Cuando terminó, mi marido dio un paso hacia adelante, levantó la voz, quiso culparla, quiso culparme también. Yo me puse de pie con lentitud, apoyé las dos manos sobre la mesa y lo miré a los ojos como no lo había mirado en años. Afuera, en la calle, un auto pasó lentamente, ajeno a la tragedia que se cocinaba en nuestra cocina. Y entonces comprendí que aquel mensaje no solo había revelado una traición, había encendido una hoguera que consumiría todo lo que yo creyera seguro. La puerta aún estaba abierta, la vecina temblaba, mi marido respiraba agitado. Yo aún no sabía cómo iba a castigarlo, pero supe, con una certeza, que nunca volvería a salir ileso de mi lado. La puerta seguía abierta cuando el silencio cayó sobre los tres como una losa. La vecina todavía estaba de pie en el umbral, con el bolso colgado del hombro y una expresión que oscilaba entre el deseo de huir y la vergüenza de haber sido descubierta. Yo la observaba con una calma extraña, como si otra mujer, no yo, estuviera viviendo aquella escena desde mis ojos. Mi marido fue el primero en reaccionar. Cerró la puerta de golpe y empezó a hablar atropelladamente, fabricando excusas a una velocidad que jamás le conocí. «Esto no es lo que parece», dijo. «Ella malinterpretó todo. Solo vino a preguntar por la tubería del patio». La vecina apretó los labios. Su silencio lo desmintió mejor que cualquier palabra. Yo avancé un paso, despacio, sintiendo cómo mis piernas temblaban bajo la falda. Le pedí a la muchacha que se sentara. Ella dudó, pero terminó obedeciendo. Se quedó rígida en la silla, sin soltar el bolso, como si aún tuviera una última salida posible. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Lucía», respondió en voz baja. «Lucía», repetí. «¿Desde cuándo conoces a mi marido?». Mi marido intervino, alzando la voz. «No tienes por qué responder a nada. Esto es un problema entre mi esposa y yo». Lo miré con firmeza. «Es precisamente porque es mi esposo que ella debe responder». Lucía tragó saliva. «Desde hace unos meses», dijo. «Nos conocimos cuando usted no estaba. Él dijo que vivía solo». Sentí un ardor seco subirme por el pecho, pero no grité. Seguí preguntando. «¿Te dijo que yo estaba muerta? ¿O que me había ido?». Ella negó con un movimiento mínimo. Dijo que era viudo. Mi marido retrocedió un paso, como si la palabra le hubiera dado un golpe. «Estás inventando», murmuró. «Entonces jura ahora mismo que jamás pronunciaste esa palabra», le dije. No lo hizo. Bajó la mirada. Lucía empezó a llorar en silencio. Yo la observaba con una mezcla de compasión amarga y una rabia que ya no se dirigía solo hacia ella. Comprendí que aquella muchacha no era el centro del engaño, sino apenas una de sus orillas. Él había tejido esa mentira con paciencia, con palabras dulces y tiempos medidos, como siempre hacía cuando quería convencerme de algo. «¿Cuántas veces entraste en esta casa creyendo que estaba vacía?», pregunté. «Solo 2», respondió. Siempre decía que su esposa viajaba. «Yo no viajo desde hace 15 años», dije. Lucía bajó la cabeza. Mi marido se acercó a ella, trató de tomarle el brazo para hacerla callar y por reflejo yo di un paso al frente. «No la toques», ordené. Se quedó inmóvil, sorprendido por la firmeza de mi voz. «Sal de mi casa, Lucía», le dije entonces a la muchacha, sin dureza. «Ya dijiste suficiente». Ella se levantó temblando. Antes de irse, me miró a los ojos. «Yo no sabía», susurró. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave, casi respetuoso. El ruido de sus pasos alejándose por la acera resonó en mi cabeza como una cuenta regresiva. Cuando el silencio quedó solo con nosotros, mi marido comenzó a hablar sin parar, lanzando explicaciones torpes, mezclando medias verdades con reproches hacia mí. «Hace meses que ya no estás como antes», dijo. «Siempre cansada, siempre preocupada. Yo también me sentí solo. Yo también me sentí sola», respondí. Pero no busqué otra cama para llenar el vacío. Eso fue lo que lo enfureció. Me acusó de hacerlo quedar como un monstruo ante una muchacha inocente, de no haber respetado su vida privada, como si la traición fuera una habitación de la que yo debía mantenerme al margen. Yo lo escuchaba y mientras hablaba veía pasar ante mí escenas de 38 años de matrimonio, sus primeras canas,
las noches en el hospital cuando nacieron nuestros hijos, las promesas de lealtad que habíamos pronunciado sin testigos, más que la ingenuidad de la juventud. ¿La amas?, le pregunté de pronto. Se quedó en silencio. ¿La amas?, insistí. No es eso, dijo al fin. Es solo un desliz. Reí, pero no de alegría. Un desliz no escribe mensajes pidiendo que yo salga de mi propia casa. Eso lo desarmó. Golpeó la mesa con el puño y comenzó a culparme de todo, de haber envejecido, de haberme vuelto rutinaria, de ya no mirarlo como antes. Cada palabra era una piedra lanzada con fuerza, pero yo sentía que algo dentro de mí ya no se quebraba con facilidad. Era como si la decepción hubiera alcanzado un punto tan alto que el dolor, al final, se transformaba en claridad. «Vete», le dije de pronto. Me miró con incredulidad. «¿Cómo?» «Vete hoy», repetí. «Llévate tus cosas y vete. Esta también es mi casa, no para traiciones». Se rió con una mueca amarga. «¿Crees que puedes echarme por una tontería?» «No te echo por ella», respondí. «Te echo por ti». Eso lo enloqueció. Comenzó a recoger cosas de cualquier manera, empujando una silla, tirando ropa dentro de una bolsa. Yo lo seguía con la mirada, inmóvil, como si el movimiento fuera ajeno a mí. En el trayecto hacia el dormitorio dejó caer su teléfono. La pantalla se encendió al chocar contra el piso. Instintivamente lo recogí. Y entonces, como una herida que vuelve a abrirse, vi más mensajes. No uno, decenas, números diferentes, nombres que yo no conocía, horas que tampoco recordaba haber vivido con él. Me senté en la cama con el teléfono en la mano, mientras él seguía corriendo de un lado a otro, sin darse cuenta de que su propio descuido acababa de desnudarlo más de lo que él imaginaba. Comencé a leer. Mensajes cariñosos, citas programadas, mentiras repetidas con naturalidad. No era una aventura, era una costumbre. Cuando finalmente notó que yo tenía el teléfono en la mano, se quedó paralizado. «Dámelo», ordenó. «No», avanzó un paso. «Dámelo ahora. No vuelvas a levantarme la voz», dije con una calma que no sabía que existía en mí. «Ya me gritaste demasiados años en silencio». El aire de la habitación se volvió denso. Él entendió entonces que aquella mujer que durante décadas había evitado la confrontación ya no estaba allí. «¿Cuántas son?», pregunté. No respondió. «¿Cuántas?», insistí. «No lo sé», murmuró. «¿Y desde cuándo?». «Desde que tú te alejaste. Yo nunca dejé esta casa», dije. «Fuiste tú quien se fue, aunque regresaras cada noche». Se sentó en el borde de la cama con los hombros caídos. Por primera vez lo vi viejo de verdad, no por sus arrugas, sino por su cobardía al descubierto. «Vete», repetí con suavidad final. «Si te quedas una noche más, solo lograrás que te odie». Se levantó sin mirarme, tomó la bolsa y salió. Yo escuché el motor de su auto alejarse unos minutos después, llevándose con él la máscara que jamás volvería a ponerse dentro de mi casa. Me quedé sola. Caminé por cada habitación tocando los objetos como si acabara de mudarme a una vivienda desconocida. La mesa donde desayunábamos, el sillón donde dormíamos siestas breves, el espejo donde me maquillaba para ocasiones que ya no existirían. En la cocina, aún goteaba la llave que él no había terminado de ajustar. Observé el agua caer una gota tras otra, como si marcara el nuevo tiempo de mi vida. Fue entonces cuando sentí, por primera vez desde que había leído aquel mensaje, el peso verdadero de lo ocurrido. No lloré enseguida. Me senté en la silla donde había estado Lucía y apoyé la frente en mis manos. Comprendí que la traición no siempre se manifiesta con golpes estruendosos. A veces se filtra, gota a gota, durante años, hasta que la estructura completa se derrumba sin hacer ruido. Esa noche dormí sola por primera vez en casi 4 décadas. Dormí poco, interrumpida por imágenes, por recuerdos que ahora se resignificaban con una luz cruel. Al amanecer, me levanté con el rostro cansado, pero con una certeza que me sorprendió. Lo que había comenzado con un mensaje no terminaría con una simple separación. Algo más profundo, más oscuro y más decisivo estaba despertando en mí. Y todavía yo no imaginaba hasta dónde sería capaz de llegar. Amanecí con la sensación de haber vivido una vida ajena dentro de mi propia casa. El espacio a mi lado en la cama estaba vacío, pero no era un vacío reciente, era un hueco antiguo que recién ahora aprendía a nombrar. Me levanté despacio, con el cuerpo torpe por la falta de sueño, y recorrí el pasillo como si fuera la primera vez. Todo tenía el mismo lugar de siempre,
Pero nada era igual. La traición, cuando por fin se acepta, reacomoda los muebles del alma con violencia silenciosa. Preparé café para uno. El sonido de la cafetera hirviendo me resultó extraño. Durante 38 años ese ruido había sido compartido. 2 tazas, 2 cucharitas, 2 rutinas superpuestas. Ahora solo una humeaba sobre la mesa. Me senté frente a ella y me permití, por primera vez desde la noche anterior, repasar con calma todo lo que había decidido no ver durante años. No era verdad que no hubiese señales. Las hubo. Pequeñas al principio, casi inocentes. Un celular que comenzó a acompañarlo hasta el baño. Duchas largas después de llegar tarde. Cambios de humor repentinos. Un desinterés creciente por conversaciones que antes compartíamos. Yo lo había notado. Claro que lo había notado. Pero también había elegido no convertir esas sospechas en certezas, porque enfrentarlas hubiera significado enfrentarme a una soledad que no creía poder sostener. Recordé la primera vez que le pregunté si había alguien más. Fue hace casi 8 años, una tarde cualquiera, mientras doblaba ropa en el dormitorio. Él se rió con una ligereza que entonces me tranquilizó. «¿A mi edad?», dijo. «No inventes fantasmas». Yo quise creerle. No porque fuera convincente, sino porque necesitaba que fuera verdad. Con los años, los fantasmas se multiplicaron. Yo seguía eligiendo cerrarle la puerta. Mis hijos crecieron, formaron sus propias vidas, y la casa comenzó a quedar grande para 2 personas que ya no conversaban como antes. Yo intentaba llenar el silencio con tareas domésticas, con plantas, con programas de televisión que apenas miraba. Él, en cambio, comenzó a llenar el suyo con ausencias. Muchas veces regresaba tarde alegando trabajo. Otras, salía sin explicar demasiado. Cuando yo preguntaba, usaba la palabra control como un arma. Siempre quieres saber dónde estoy, qué hago, con quién hablo. Yo retrocedía. No quería ser la esposa controladora. No quería convertirme en aquello que él acusaba. Así, sin darme cuenta, fui dejando de preguntar. Esa mañana, mientras el café se enfriaba entre mis manos, comprendí que el mayor engaño no había sido la vecina, ni las otras mujeres, ni siquiera los mensajes. El mayor engaño había sido el silencioso pacto que yo hice conmigo misma para no ver lo que ya dolía demasiado. Decidí revisar la casa con otros ojos. Fui al dormitorio. Abrí el ropero. Su lado estaba medio vacío. Muchas de sus cosas ya no estaban. La bolsa de la noche anterior se había llevado más de lo que yo había percibido. Eso me dolió menos de lo que hubiera imaginado. Lo material huye rápido cuando ya no tiene raíz. En la mesa de luz encontré agendas viejas. Durante años él había sido meticuloso con sus horarios. Abrí una al azar. Nombres anotados con iniciales, horarios que ahora cobraban nuevo sentido. Lo que antes yo interpretaba como clientes o compromisos laborales adquiría ahora otro color. Cerré la agenda con manos temblorosas. No necesitaba más pruebas, necesitaba entenderme. Al mediodía fui al mercado. Las vecinas me miraban como siempre, con saludos cordiales, sin saber aún que la quietud de la cuadra estaba a punto de romperse. Compré verduras, algo de pan, lo necesario para el día. Regresé a casa con una mezcla extraña de normalidad y duelo. Cociné para mí, comí sin hambre. Me dolía más la costumbre rota que el engaño mismo. Por la tarde, mientras ordenaba el mueble de la sala, encontré una caja que no reconocía. Estaba escondida detrás de viejos libros. La llevé a la mesa y la abrí. Dentro había fotografías. Algunas eran recientes. En varias aparecía él con mujeres distintas, en lugares que yo no conocía. Restaurantes, playas, habitaciones de hotel. En casi todas sonreía de una manera que hacía años no veía conmigo. Me quedé observando una en particular. Él, sentado frente al mar, con un brazo rodeando la cintura de una mujer de cabello oscuro. La expresión de su rostro era relajada, plena. Sentí algo apretarse dentro de mí con una punzada seca. No por celos, por la certeza de que yo había sido desplazada emocionalmente mucho antes de ser traicionada físicamente. Me senté en el sillón con la caja en el regazo. Lloré por primera vez desde que se fue. Lloré sin ruidos, sin sollozos, con lágrimas que parecían deslizarse por cansancio. Lloré a la mujer que fui cuando confiaba sin defenderme. Lloré por la mujer que evité ser por miedo a quedarme sola. Lloré por las veces que preferí creer una excusa antes que escuchar mi propia intuición. Y, mientras lloraba,
Algo comenzó a cambiar. No fue rabia de inmediato, fue una claridad áspera, lenta, como el amanecer después de una tormenta. Comprendí que no podía deshacer el pasado, pero sí podía dejar de justificarlo. Comprendí que mi dolor no provenía solo de su traición, sino también de mis renuncias. Me levanté del sillón con un cansancio distinto, pero acompañado ahora de una determinación silenciosa. Guardé las fotografías otra vez en la caja, no para protegerlo, sino para tenerlas cuando fuera necesario. Ya no iba a ser la mujer que se tapa los ojos para no sufrir. Al caer la noche, mi teléfono sonó. Era una de mis hijas. «Mamá, papá no llegó a casa», dijo. «Tiene el teléfono apagado». «Ya no vive aquí», respondí. Silencio al otro lado. «¿Qué pasó?». Respiré hondo. Pasó lo que tenía que pasar desde hace mucho tiempo. No expliqué más. No era un momento de desnudar la herida frente a ellos. Cada verdad necesita su propio tiempo para ser pronunciada. Esa noche cené algo ligero y me preparé para dormir. El lado vacío de la cama seguía allí, pero ya no me provocaba la misma angustia que al amanecer. Antes de apagar la luz, miré el techo largo rato. Me sentía extrañamente lúcida. Vulnerable, sí, pero también despierta. Comprendí que había vivido muchos años ajustándome para no molestar, cuidando mis palabras, midiendo mis preguntas, reduciendo mis sospechas. Había aprendido a encogerme para que el otro tuviera espacio. Ahora era yo quien necesitaba ocupar el mío. No sabía aún qué iba a hacer con todo lo que había descubierto. Solo tenía una certeza firme, sosteniéndome por dentro como una columna nueva. Ya no iba a mirar hacia otro lado. El pasado que nunca quise ver estaba ahora frente a mí, sin sombras, sin disfraces. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a mirarlo completo, aunque me doliera. Porque había algo que empezaba a nacer entre los escombros. No era venganza todavía, era conciencia. Pasaron 2 días desde que mi marido abandonó la casa sin dejar rastro. 2 días en los que apenas salí, en los que el teléfono sonó poco y el silencio habló demasiado. Yo me movía entre las habitaciones como una visitante de mi propia vida, tocando las paredes como si aún no estuviera segura de que aquellas eran realmente mías. La traición lo había contaminado todo de una manera que no se veía, pero se sentía en cada rincón. La mañana del tercer día, mientras regaba las plantas del frente, vi a Lucía cruzar la calle con paso inseguro. Dudó antes de tocar el timbre. Yo la observé desde la ventana unos segundos, sorprendida por su atrevimiento y por la extraña calma que sentí al verla allí, expuesta, sin el amparo de la mentira. Abrí la puerta antes de que se arrepintiera. «Vine a pedirle perdón», dijo sin rodeos, «y a decirle algo que usted tiene derecho a saber». No la invité a pasar de inmediato. La observé con atención. Sin maquillaje, sin aquel vestido ajustado de la primera noche, parecía apenas una muchacha asustada. Finalmente la dejé entrar. Nos sentamos en la cocina, en el mismo lugar donde todo había estallado. Le ofrecí agua. Aceptó con manos temblorosas. «Yo no sabía que estaba casado», repitió. «Se lo juro». «Eso ya no cambia nada», respondí. «Dime qué es lo que tengo derecho a saber». Lucía respiró hondo. No era la única. Sentí un estremecimiento seco recorrerme la espalda. «¿A qué te refieres?», pregunté. «Hay otras mujeres del barrio», dijo. «Algunas casadas, otras solas». Él se movía con cuidado, nunca mezclando. Por eso yo pensé que era un hombre libre. La escuché en silencio. «¿Cuántas?», pregunté. «Yo conozco al menos a 2 más». Los nombres salieron de su boca como piedras. Reconocí uno de inmediato. Una vecina a la que yo saludaba todos los días con cordialidad en la panadería. El otro me resultaba apenas familiar, una viuda que vivía 3 casas más abajo. De pronto, la cuadra entera se me reveló como un terreno minado de secretos. ¿Ellas también creían que era viudo?, pregunté. Lucía asintió. A cada una le contaba una historia distinta, siempre triste, siempre convincente. Comprendí que su mentira no había sido improvisada, había sido una construcción paciente. «¿Por qué vienes a decírmelo ahora?», pregunté. Sus ojos se humedecieron. «Porque cuando usted lo echó, él vino a mi casa esa noche. Estaba desesperado. Me pidió que lo escondiera. Dijo que usted estaba loca, que iba a destruirlo». El pecho se me apretó. «¿Y qué hiciste?». «No lo dejé entrar», respondió. En ese momento entendí que usted no estaba exagerando. Guardé silencio unos segundos. «Vete, Lucía», le dije al fin,
Y no vuelvas a cruzar esta puerta. Se levantó, avergonzada. Antes de irse, se volvió hacia mí. No deje que él la convierta otra vez en una sombra, susurró. Cuando la puerta se cerró, sentí algo nuevo despertarse en mí. No era solo dolor, era una alerta lúcida. Ese mismo día, decidí salir a caminar por el barrio. No por valentía, sino por necesidad. Tenía que mirarlo todo con otros ojos. En la panadería, la mujer cuyo nombre había escuchado de labios de Lucía evitó mirarme. Compré pan como siempre. Ella me cobró sin levantar la vista. Cuando me dio el vuelto, sus dedos temblaban. Yo me di cuenta de todo, pero no dije nada. Aún, en la vereda siguiente, vi a la viuda. Estaba sentada en una silla, como cada tarde, observando la calle. Cuando me vio, su rostro se contrajo un segundo. Bastó eso para confirmar lo que ya sabía. Esa noche, las voces del pasado comenzaron a ordenarse en mi memoria. Conversaciones a medias, miradas desviadas, silencios demasiado prolongados cuando él pasaba. Yo había sido la única que no quiso leer entre líneas. Al día siguiente sonó el teléfono. Era mi hija mayor. Había hablado con su padre. «Mamá», me dijo, «papá está en lo de un amigo. Dice que solo fue un error». Sonreí con una tristeza seca. «Los errores se tropiezan», respondí. «Él caminó durante años. Dice que quiere hablar contigo. Dile que ya habló todo lo necesario con sus mentiras». Colgué. Sentí que el barrio entero comenzaba a moverse como un organismo vivo que huele sangre. Las miradas eran distintas, los saludos más cortos. Algunas mujeres ya no me devolvían el gesto. Otras, en cambio, me miraban con una mezcla de lástima y culpa. Al tercer día ocurrió lo inevitable. La mujer de la panadería llegó a mi puerta por la tarde, cuando el sol caía lento. Tocó el timbre 2 veces, como si llamara a una confesión. Le abrí sin sorpresa. «Yo no sabía que usted no lo sabía», dijo apenas me vio. «Siempre hay algo que no sabemos», respondí. «Pase». Entró con pasos cortos. Se sentó en la silla donde antes estuvo Lucía. «Hace 2 años comenzó todo», dijo. «Él decía que su matrimonio era solo una formalidad, que usted estaba enferma». Mi estómago se cerró. Dijo que yo estaba muriendo. Susurré. Ella bajó la cabeza. Me avergüenzo de haberlo creído. «No es usted quien debería avergonzarse más». El relato duró casi 1 hora. Me habló de encuentros en hoteles, de palabras dulces, de promesas de dejarlo todo algún día, de un futuro que jamás fue otra cosa que una fantasía construida sobre mi despojo. Cuando se fue, sentí un cansancio que no era físico, era un cansancio del alma. Esa misma noche, la viuda tocó a mi puerta. No habló de amor, habló de soledad, de tardes largas, de alguien que le hacía sentir que todavía era mirada. No la odié, tampoco la perdoné. La comprendí desde un lugar distante, y así, en menos de 1 semana, su doble vida dejó de ser secreta. El barrio comenzó a murmurar sin disimulo. Lo que antes se susurraba, ahora se nombraba. Algunas esposas discutían en voz alta con sus maridos. Otras me evitaban. La casa que durante años fue solo un hogar tranquilo para una mujer mayor, se convirtió, sin quererlo, en el centro de una grieta que recorría toda la cuadra. Yo observaba todo con una calma cada vez más firme. Ya no era la esposa engañada que lloraba en silencio, era la mujer que sabía. Fue entonces cuando comprendí algo más profundo. Mi marido no solo me había traicionado a mí, había tejido un sistema de engaños donde todos terminaban ensuciados de una forma u otra. Yo había sido la base invisible que sostenía esa red sin saberlo. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el cajón donde guardaba documentos antiguos. Saqué papeles de nuestra casa, cuentas, recibos, escrituras. Por primera vez, los miré con la intención de defenderme, no de compartir. Entendí que el engaño emocional no era lo único que debía corregirse. Había patrimonio, decisiones, herencias, derechos que yo jamás había cuestionado por miedo a romper la ilusión de familia. Y la ilusión ya estaba rota. Mientras ordenaba esos papeles, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras. «Tenemos que hablar». Supe de inmediato que era él. No respondí. Porque por primera vez en 38 años, el tiempo de las explicaciones se había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de las acciones. No respondí a su mensaje aquella noche.
Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como tantas veces antes lo había visto hacer él, y comprendí con una claridad amarga que ese gesto, tan simple, también había sido parte de su lenguaje secreto. Dormí poco. Soñé que caminaba por un pasillo interminable lleno de puertas cerradas. En cada una de ellas estaba escrita una mentira diferente, y yo ya no tenía fuerzas para abrirlas todas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, el timbre sonó. No fue un toque inseguro como el de Lucía o las otras mujeres. Fue un timbrazo firme, insistente. Supe que era él antes de abrir. Respiré hondo. Acomodé el chalco sobre los hombros y fui hasta la puerta con una calma que parecía ajena a mi propio cuerpo. Estaba de pie en el umbral, con el rostro cansado, ojeroso, sin el aire de seguridad que siempre lo había acompañado. Detrás de él, su auto mal estacionado en la acera era la prueba de que no pensaba quedarse mucho tiempo. Aún así, yo sabía que aquella visita no sería breve. «Tenemos que hablar», dijo. «Ya hablamos durante años», respondí. «Pasa». Entró sin mirarme. Se sentó en la silla de la cocina donde tantas veces había desayunado. Yo permanecí de pie, frente a él, como si de algún modo esa altura simbólica me sostuviera. «Esto se salió de control», comenzó. «Las mujeres del barrio te están llenando la cabeza. Ellas solo confirmaron lo que yo ya vi con mis propios ojos», dije. «No sabes lo que es estar solo», respondió con un hilo de voz. «Yo sí», repliqué. «He estado sola incluso durmiendo a tu lado». Guardó silencio unos segundos. «Fue un error largo», murmuró al fin, «pero puedo arreglarlo». «Lo único que puedes arreglar», le dije, «es marcharte sin seguir ensuciándolo todo». Golpeó la mesa suavemente con los dedos. «No seas injusta. Construimos una vida juntos, y tú la desmontaste pieza por pieza sin pedirme permiso». Levantó la mirada, por primera vez enfrentándome. «¿Qué quieres entonces? ¿Divorcio? ¿Que todos me señalen como el villano del barrio? Quiero algo que tú nunca supiste darme sin prometerlo antes». «¿Verdad?», apretó los labios. «La verdad es que me asfixiaba esta rutina. Tú siempre tan correcta, tan igual». Yo necesitaba sentir que aún estaba vivo. Esas palabras, dichas con una franqueza cruel, me atravesaron más que cualquier mentira anterior. Me apoyé en el respaldo de la silla para no perder el equilibrio. «Y para sentirte vivo mataste la fe de todos los que confiaron en ti», dije. «También la mía». Sacó del bolsillo un sobre doblado. «Traje esto para ayudarte», dijo. Lo dejó sobre la mesa. Lo abrí sin sorpresa. Era dinero. Una suma que a él siempre le parecía grande, pero que para mí no compraba lo que había roto. «No estoy en venta», respondí. Y mi silencio tampoco. Se reclinó hacia atrás con impaciencia. «¿Quieres hundirme?», preguntó. «Porque vas por buen camino». «Tú ya te hundiste solo», dije. Yo solo encendí la luz. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, saqué la caja de debajo del mueble de la sala. La posé sobre la mesa delante de él. Abrió los ojos al reconocer las fotografías. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó con voz alterada. «En nuestra casa», respondí. «En el lugar donde escondes lo que nunca quisiste que yo viera». Comenzó a pasar las fotos con manos temblorosas. Cada imagen que aparecía frente a sus ojos era una prueba más de la vida que yo no había vivido con él. Lo observé sin hablar, dejándolo enfrentarse a su propio reflejo multiplicado en papel. «No sabes lo que estás haciendo», dijo al final. «Esto nos va a destruir a los dos». «No», respondí. «A mí me está reconstruyendo». Se levantó de golpe. «¿Desde cuándo planeas esto? ¿Quién te ayudó?» «Nadie», dije con firmeza. «Solo dejé de protegerte». Se acercó a mí, bajando la voz. «No te conviene jugar conmigo». «Nunca jugué», respondí. «Siempre hablaste tú solo». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Al mencionar sus amenazas, algo se quebró definitivamente en su rostro. Cambió de estrategia. El hombre duro dio paso al mendigo emocional que yo conocía demasiado bien. «No tengo a dónde ir», susurró. «Dolores, por favor». Escuchar mi nombre en su boca, dicho con una súplica que ya no tenía poder sobre mí, fue un golpe extraño, como si alguien me llamara desde un sueño antiguo. «Eso ya no es mi problema», respondí. «Después de todo lo que hicimos juntos, después de todo lo que tú deshiciste solo». Se acercó un paso más. «Te arrepentirás». «Tal vez», dije, «pero no de haberme respetado a mí misma por primera vez».
Permanecimos unos segundos mirándonos. El silencio se volvió incómodo, casi sólido. Finalmente fue él quien desvió la mirada. Tomó el sobre de dinero, lo guardó de nuevo en el bolsillo. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo antes de irse. «Sí», respondí. «Con el hombre con el que me casé y al que ya no reconozco». No volvió a decir nada. Cruzó la cocina, abrió la puerta y salió sin cerrar. Yo fui detrás y la cerré con llave, como quien clausura una etapa sin aplausos. Mis manos temblaban. Apoyé la frente en la madera, respiré hondo y dejé que el temblor terminara de recorrerme. Supe entonces, con certeza, que las amenazas no eran solo palabras. Él no había perdido solo un hogar. Había perdido la máscara que le permitía moverse entre las mujeres del barrio como un fantasma respetable. Y los hombres que pierden máscaras suelen reaccionar de formas imprevisibles. Esa misma tarde, comencé a hacer llamadas. No a amigas, no a mis hijos. Llamé a un abogado recomendado años atrás por una colega que nunca creí necesitar. Le expliqué todo sin adornos, las aventuras, las mentiras, las fotos, los nombres. «Necesitamos revisar su patrimonio y su situación legal», me dijo. «No solo se trata de traición, señora, se trata de protegerla». Colgué y caminé por la casa como una extraña conocida. Cada objeto hablaba de una historia partida. En el ropero, su lado estaba casi vacío. En su cajón, solo quedaron papeles sin valor. El resto, sin duda, lo había puesto a buen resguardo antes de irse. Entonces ocurrió algo que yo no esperaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era él. Era una de las mujeres que yo no conocía. Me dijo su nombre. Me dijo que también había sido engañada. Me pidió que nos reuniéramos, que necesitaba hablar conmigo. Acepté, porque comprendí que mi historia ya no era solo mía. Era apenas la primera puerta que se había abierto. Nos reunimos 2 días después en una cafetería pequeña, lejos del barrio, como si ambas temiéramos que las paredes conocidas escucharan. La mujer que me había llamado se llamaba Marta. Tenía poco más de 50 años, el rostro cansado y las manos siempre en movimiento. Apenas nos sentamos, comenzó a hablar sin rodeos, como quien lleva demasiado tiempo conteniendo una verdad. Él me dijo que estaba separado. Confesó que su esposa vivía en otra ciudad, que ustedes ya no tenían nada. Yo asentí sin sorpresa. La historia se repetía con ligeras variaciones, como una obra mal ensayada representada demasiadas veces. «¿Desde cuándo?», pregunté. «1 año y medio». Mi estómago se contrajo. «¿Te prometió algo?». «Que nos iríamos juntos cuando él arreglara unos papeles». Siempre había un obstáculo. Entendí de inmediato que esos papeles eran yo. Marta me contó fechas, lugares, regalos, excusas. Yo iba anotando mentalmente cada detalle, no por curiosidad, sino porque empezaba a intuir que las emociones no serían suficientes para derribarlo. Necesitaba datos, pruebas, hechos que no pudieran discutirse. «No eres la única», le dije. «Ya hablé con al menos otras 2 mujeres». Marta abrió los ojos con estupor. «Entonces, ¿esto era un sistema?». «Eso parece». Se quedó en silencio unos segundos. Yo pensé que era culpa mía por creerle, susurró, que yo había sido la tonta. «No», respondí con firmeza. «Las mentiras son responsabilidad de quien las fabrica». Nos despedimos con un acuerdo tácito. Si alguna recibía un nuevo mensaje, lo compartiría con la otra. Caminé de regreso a casa con una calma extraña. No era alivio, era enfoque. Esa misma tarde me reuní con el abogado. Le entregué las fotografías, nombres, mensajes que yo había copiado del teléfono antes de que él se lo llevara definitivamente. El abogado escuchó todo sin interrumpirme. Tomó notas. Cuando terminé, se apoyó en el respaldo de la silla. «Su marido no solo ha sido infiel», dijo. «Ha construido una red de engaños que puede tener consecuencias patrimoniales serias si se demuestra que usó bienes comunes para sostener estas relaciones». «¿Eso qué significa?», pregunté. «Que él puede haber gastado dinero del matrimonio en hoteles, regalos, alquileres, viajes, y eso es reclamable». Sentí un escalofrío lento recorrerme. ¿Puedo recuperar ese dinero? Si se prueba, sí. Por primera vez desde la traición, una palabra se encendió en mí con una potencia nueva: justicia. Comenzamos a revisar extractos bancarios, tarjetas, movimientos de los últimos años. Yo había confiado tanto en él que casi nunca miraba los estados de cuenta con atención. Ahora, cada cargo que aparecía frente a mí era una huella. Restaurantes en días en que yo sabía que él trabajaba hasta tarde.
hoteles en ciudades donde yo jamás había estado. Comprendí que mi ingenuidad había financiado su doble vida. Esa noche, sola en la sala, extendí todos los papeles sobre la mesa. Parecía una investigación policial improvisada por una mujer que hasta hacía poco solo se ocupaba de sus plantas y de la ropa limpia. Sin embargo, algo en mí se había despertado con una precisión que yo misma desconocía. Ya no estaba persiguiendo un marido infiel, estaba desarmando un mecanismo. 2 días después, otra llamada, esta vez de la viuda. «Yo también quiero contarle todo», dijo. «Ya no puedo vivir con esta vergüenza sola». Nos vimos en el mismo café. Su relato confirmó muchas horas, fechas y mentiras idénticas a las de Marta. Incluso mencionó un apartamento que él decía alquilar para un proyecto. Anoté el dato. Ese mismo día, el abogado pidió un informe sobre propiedades a su nombre. Ninguna figuraba, pero apareció una sorpresa: un pequeño departamento a nombre de una sociedad recién creada, cuyo representante era un primo suyo. Una sociedad sin actividad comercial visible. «Aquí hay algo escondido», dijo el abogado. «Muy probablemente lo compró con dinero que usted ayudó a ganar». Sentí náuseas. Entonces no solo me engañaba con mujeres, también con patrimonio. A partir de ese momento, el plan se volvió claro en mi mente con una nitidez que me estremeció. No iba a gritar su traición al viento sin pruebas. No iba a humillarlo en charlas de barrio. Iba a hacerlo donde más le dolería a un hombre como él, en aquello que siempre había cuidado más que a mí, su imagen económica y social. Comencé a moverme en silencio. Pedí copias de escrituras antiguas, revisé seguros, busqué contratos, llamé discretamente a un viejo amigo de la familia que trabajaba en impuestos. Le pedí orientación sin mencionar nombres. Me dio más pistas de las que yo esperaba. Cada noche regresaba a casa cansada, pero con la mente despierta. Ya no esperaba mensajes suyos, ya no miraba la puerta como si fuera a entrar. Él había quedado fuera de mi rutina, como un objeto retirado de una habitación. A la semana recibí un mensaje suyo. «Tenemos que hablar de dinero». Sonreí por primera vez desde el descubrimiento. No respondí. Poco después, otro mensaje. «No te conviene meterte en cosas que no entiendes». El miedo, comprendí entonces, estaba cambiando de lado. Marta y la viuda aceptaron declarar como testigos si hacía falta. Yo no les pedí que lo hicieran. Lo ofrecieron solas, porque el engaño compartido, cuando se ilumina, genera un pacto silencioso entre quienes fueron utilizados. Esa noche, mientras ordenaba nuevamente los documentos, comprendí algo fundamental. La venganza que yo estaba construyendo no tenía forma de grito, ni de bofetada, ni de escándalo público. Era mucho más lenta, y por eso mismo más irreversible. 3 días después, el abogado me llamó con una voz distinta. «Encontramos transferencias periódicas a la cuenta de la sociedad de su primo». «¿Desde cuándo?» «Desde hace 4 años». 4 años. 4 años sosteniendo una vida paralela con dinero que también era mío. «Esto recién comienza», dijo, «pero ya tenemos suficiente para citarlo». Colgué el teléfono con una serenidad que me asustó por su profundidad. Me senté en el sillón, miré mis manos, ya sin temblor, y pensé en el hombre que había dormido a mi lado durante casi 4 décadas, el que ahora se escondía en casas ajenas, creyendo que aún podía manejar los hilos. Esa noche soñé con una telaraña enorme. Él estaba en el centro, confiado. Yo no rompía los hilos, solo tocaba uno, y toda la estructura comenzaba a colapsar. Al despertar, entendí que ya no había marcha atrás. Mi plan no era destruirlo por rabia. Mi plan era ponerlo exactamente donde nunca quiso estar, frente a sus propias acciones, sin máscaras, sin atajos, sin mujeres que lo escondieran. Y esta vez, yo no iba a volver la mirada. El día de la citación legal llegó más rápido de lo que él esperaba. Yo lo supe por el abogado antes de que su propio teléfono vibrara con la notificación. Observé la pantalla encenderse desde la mesa de su despacho improvisado en el estudio. El documento tenía un tono institucional, frío, definitivo. No era una invitación, era una exigencia. «No puede ser», me dijo por mensaje minutos después. «Esto es una trampa tuya». Leí sin responder. Aprendí que el silencio, bien usado, puede ser más perturbador que cualquier grito. Durante años él había controlado cada conversación, cada discusión, cada reconciliación. Ahora hablaba solo, lanzando palabras al vacío. Esa tarde, Marta me llamó. «Me escribió», dijo. «Quiere saber si yo también estoy metida en esto».
¿Qué le dijiste? Pregunté. La verdad, respondió, que ya no le debía lealtad a nadie. Sentí una mezcla extraña de alivio y vértigo. La telaraña comenzaba a tensarse. El día de la comparecencia, él llegó seguro de sí mismo. Lo supe porque el abogado me lo describió con precisión quirúrgica. Traje oscuro, corbata firme, el gesto confiado del hombre que durante años hizo y deshizo sin enfrentar consecuencias. Entró al edificio como quien entra a una oficina más. Yo no fui, no todavía. Mi lugar, por ahora, estaba en las sombras. Al comienzo, negó todo. Dijo que las acusaciones eran exageraciones de una esposa resentida, que las transferencias tenían explicaciones comerciales, que las mujeres mentían para protegerse entre ellas. Se movía en su terreno conocido, la palabra. Pero entonces ocurrió algo que él no había previsto. El abogado presentó los contratos de la sociedad fantasma, mostró las fechas, los montos, las correlaciones exactas con los gastos de hoteles, restaurantes y alquileres. Mostró también los mensajes de Marta y de la viuda, con fechas, lugares, encuentros, no como chismes, como pruebas. Por primera vez desde que lo conocía, su discurso se quebró. Eso no prueba nada, dijo, con la voz apenas más tensa. Son interpretaciones. El juez solicitó silencio. El abogado pidió que se llamara a testigos. Marta entró primero. Declaró con voz temblorosa, pero firme. Contó cómo él se presentaba como separado, cómo le prometía una vida juntos, cómo siempre había un negocio que cerrar antes de empezar de cero. Nombró hoteles, restaurantes, ciudades. Todo coincidía con los extractos bancarios. Luego entró la viuda. Su voz era más apagada, cargada de vergüenza, pero sus palabras eran igual de claras. Narró encuentros, promesas, regalos pagados con dinero común. Dijo, con una tristeza que atravesó la sala: yo no sabía que estaba robándole a su esposa cuando aceptaba esas flores. Él ya no miraba al frente, miraba el piso. Entonces, por primera vez, me pidieron entrar. Avancé por el pasillo del juzgado con un temblor leve en las piernas. No era miedo. Era la conciencia de que estaba cruzando una frontera invisible. Dentro de la sala, lo vi sentado en el banco, encogido por primera vez en su vida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi arrogancia, vi sorpresa. Una sorpresa infantil, como si no comprendiera aún cómo todo aquello había llegado tan lejos. Me senté. El juez me pidió que declarara. Yo hablé sin alzar la voz. Relaté nuestra historia, el mensaje, la vecina, las otras mujeres, los años de ausencias. Mostré las fotografías, las agendas, los cargos bancarios. Cada palabra era una piedra colocada con precisión. Cuando terminé, el silencio era denso. ¿Reconoce estas transferencias?, le preguntaron a él. Tardó en responder. Sí, dijo al fin, pero no son ilegales, son conyugales, respondió el abogado. Y usted las destinó a fines ocultos. No contestó. Para ese momento, algo en la sala ya había cambiado. Nadie lo veía como antes. Los gestos de sorpresa de algunos funcionarios se habían transformado en evaluación. Ya no era un esposo infiel. Era un hombre que había construido una estructura paralela con recursos ajenos. La audiencia se suspendió al caer la tarde. Al salir, los rumores estallaron en el barrio con una fuerza que ni yo misma imaginé. Las esposas hablaban. Los maridos desviaban la mirada. Los hijos adolescentes escuchaban nombres que nunca debieron escuchar. La cuadra, que siempre se había creído tranquila, se convirtió en un hervidero de preguntas. Esa noche, él me llamó desde un número desconocido. ¿Estás satisfecha?, preguntó con voz ronca. No es satisfacción lo que siento, respondí. Es coherencia. Me estás dejando sin nada. Tú te vaciaste solo, le dije. Podríamos frenar esto, propuso. Arreglarlo entre nosotros. Lo arreglamos cuando ignoré tus ausencias durante años, respondí. Lo que viene ahora no admite pactos en la sombra. Colgó sin despedirse. A los 2 días, su nombre apareció en un registro público. No como acusado todavía, pero sí como investigado en una causa patrimonial. Bastó eso para que su imagen se resquebrajara. El club donde jugaba cartas suspendió su membresía. La asociación de comerciantes retiró su apoyo. Los mismos hombres que antes lo felicitaban por su vida ordenada, ahora evitaban sentarse junto a él. Yo caminaba por el barrio con la cabeza erguida, no por orgullo, sino porque ya no cargaba un secreto ajeno sobre los hombros. Algunas mujeres me miraban con respeto, otras con culpa. Nadie me miraba con desprecio.
Una tarde, volviendo del mercado, él apareció frente a mí en la vereda. «Tenemos que hablar», dijo. «Ya hablamos en los tribunales», respondí. «No así», insistió. «Mira lo que me estás haciendo». Lo observé sin apuro. Su rostro estaba demacrado. El traje que tantos años le dio seguridad le quedaba ahora como un disfraz gastado. «Mírate», continuó. «Estás destruyendo a tu propia familia». «La destrucción ocurrió cuando mentiste la primera vez», dije. «Yo solo dejé de protegerla». «Te quedarás sola», amenazó. «Lo estaba incluso contigo», respondí. Quiso tomarme del brazo. Me aparté con un gesto firme. «No vuelvas a tocarme», dije. «Ya no te pertenece ni siquiera ese derecho». Retrocedió un paso, sorprendido. «No sabes lo que hiciste», murmuró. «Sí», le respondí. «Por primera vez lo sé exactamente». Me fui sin mirar atrás. Esa noche entendí que él había pasado de creerse dueño de la partida a convertirse en ficha dentro de un tablero mayor. Por primera vez en 40 años, ya no decidía el ritmo de los acontecimientos. Y eso, para un hombre como él, era el verdadero castigo, porque aún no había perdido todo, pero ya había perdido lo que siempre creyó invulnerable, su control. El primer golpe visible no vino de los tribunales, sino de su propia casa. 2 días después de que su nombre apareciera como investigado, el amigo que lo había estado hospedando le pidió que se fuera. Yo no lo supe por él, sino por mi hija menor, que me llamó al anochecer con la voz agitada. «Mamá, papá está tocando la puerta de mi hermano», me dijo. «Dice que no tiene dónde dormir». Cerré los ojos un segundo. No sentí lástima. Sentí la amarga confirmación de que el castillo que había construido con mentiras empezaba a derrumbarse por dentro. Esa misma noche, mi hijo mayor lo rechazó. Lo escuché por teléfono, sin intervenir. «Papá, no podemos meternos en esto», le dijo. «Hay una investigación, hay testigos. Mamá no está inventando nada». Yo no lloré cuando colgué. Sentí algo más hondo y más triste. La familia que él siempre creyó tener seguía existiendo, pero ahora ya no giraba en torno a él. Al día siguiente llegaron las primeras consecuencias económicas. El banco bloqueó temporalmente una de sus cuentas personales hasta que se aclarara el origen de ciertos fondos. El primo, dueño formal de la sociedad fantasma, fue citado a declarar. Yo recibía esa información a través del abogado, como quien sigue el avance de una tormenta desde un refugio seguro. Esa tarde, mientras regaba las plantas, un grupo de vecinas se detuvo frente a mi casa. No vinieron a atacarme, vinieron a disculparse, algunas con palabras torpes, otras con silencios que lo decían todo. Una de ellas me tomó las manos. «Yo también vi cosas, Dolores», dijo, «pero pensé que no debía meterme». Asentí. No había reproche en mí, solo una certeza cansada. El silencio siempre es cómplice, aunque no tenga intención de serlo. Esa misma noche, él volvió a escribir desde otro número. «Me están cerrando todas las puertas». Leí el mensaje sin responder. Minutos después, otro. «Diles la verdad, que exageraste. Aún podemos frenar esto». Apagué el teléfono. Al tercer día, ocurrió algo que jamás imaginé ver. La viuda, aquella que había aceptado verme con vergüenza, apareció en su puerta y delante de varios vecinos le devolvió un reloj que él le había regalado. «No quiero nada tuyo», le dijo, «ni siquiera tus recuerdos». Los murmullos se multiplicaron como fuego en pasto seco. Él intentó explicarse. Nadie escuchaba ya. Por la tarde recibió la notificación de que debía entregar voluntariamente las llaves del pequeño departamento a nombre del primo, mientras durara la investigación. El abogado del primo, enterado de la causa, buscaba protegerse. Los aliados empiezan a huir cuando el barco se inclina. Esa misma noche, él se presentó en mi puerta por última vez. Lo vi a través de la mirilla. Estaba sin abrigo, con la camisa arrugada, los ojos hundidos por el cansancio. Durante un instante, pensé en abrir, en dejarlo hablar, en cerrar el círculo con palabras, pero algo dentro de mí ya no necesitaba ningún final hablado. Tocó 2 veces. «Dolores», dijo desde el otro lado. «Por favor». Me apoyé en la puerta. Sentí su respiración al otro lado de la madera como un eco lejano de todo lo que habíamos sido. Pero no abrí. «No puedo dormir en el auto», murmuró. «No tengo a dónde ir». «Busca un lugar donde no hayas mentido», respondí con la voz baja pero firme. «Allí quizá encuentres techo». Silencio. «Te estás vengando», dijo al fin. «Me estoy salvando», respondí. Oí sus pasos alejarse.
No volví a mirar por la mirilla. Aquella puerta, para mí, ya estaba cerrada desde hacía tiempo. 2 días después, recibió la citación formal por malversación de bienes conyugales. No era aún una acusación penal, pero la presión aumentaba. Las pruebas se acumulaban. Los testigos ya no se escondían. Su nombre, antes respetado, comenzaba a circular asociado a una sola palabra: engaño. Mis hijos me llamaban todos los días, no para preguntarme por él, para preguntarme por mí. «Mamá, ¿estás bien?», me decían. Y por primera vez en muchos años respondía sin mentir: «Sí, estoy bien». La noche en que perdió a todos fue silenciosa. Ningún escándalo, ningún grito, ninguna escena de barrio. Fue la noche en que nadie respondió a sus llamadas. La noche en que apagaron las luces del último lugar donde aún creía tener refugio. Marta me escribió tarde. Lo vi en un bar, solo. Nadie se le acercaba. Leí el mensaje con una mezcla de pena remota y una firmeza que ya no se quebraba. El hombre que durante años había repartido promesas como monedas, ahora solo recibía miradas que huían. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas pérdidas para él, una tras otra. 2 clientes cancelaron contratos. El club de cartas lo expulsó definitivamente. Una antigua amistad evitó saludarlo en la calle. Yo lo observaba todo desde una distancia que me protegía sin aislarme. No participaba del señalamiento, pero tampoco lo frenaba. Él había vivido demasiado tiempo oculto detrás de una imagen que ahora se desprendía sola. Una tarde, mi hija mayor vino a visitarme. Se sentó frente a mí con los ojos cansados. «Papá nos pidió que habláramos contigo», me dijo. «¿Para qué?», pregunté. «Quiere que intercedas. Cree que aún puedes detener el proceso patrimonial». Respiré hondo. «Dile que hay cosas que ya no me pertenecen, ni siquiera para defenderlas». Mi hija me miró largo rato. Luego tomó mi mano. «Estoy orgullosa de ti», dijo. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí con esa frase. No necesitaba más recompensas. Al anochecer, sonó el teléfono una vez más. Era él. «Lo perdí todo, Dolores», dijo sin rodeos. «Perdiste lo que construiste sobre mentiras», respondí. «Lo que era verdadero se quedó con cada uno de nosotros». «¿Eso incluye nuestro matrimonio?», preguntó con una voz que por primera vez sonaba sincera. Miré por la ventana. Las luces del barrio parpadeaban en la distancia. «Nuestro matrimonio terminó mucho antes de esa noche en la cocina», dije. «Solo que recién ahora tú te diste cuenta». Colgué sin esperar respuesta. Aquella noche dormí profundamente. No tuve pesadillas. No soñé con él. Cuando desperté, el amanecer entraba por la ventana como un regalo simple. Preparé café. Tomé una taza lenta. Por primera vez desde el principio de todo, sentí que el miedo había perdido su lugar en mi rutina. Él había perdido casa, reputación, vínculos, prestigio. Pero aún no había enfrentado la verdadera caída. Esa que no depende de los otros, sino del juicio final sobre uno mismo. Y ese momento, lo sabía ya, estaba por llegar. La verdadera condena no cayó con el primer fallo judicial ni con los documentos sellados. Cayó lentamente, como cae la vergüenza cuando ya no queda nadie a quien convencer. Él quedó suspendido en un limbo extraño, técnicamente libre, socialmente aislado, emocionalmente desarmado. Yo lo observaba desde lejos, no por crueldad, sino porque ya no era capaz de acercarme a un hombre que había construido su identidad sobre una ficción. El abogado me informó que el proceso patrimonial avanzaba a mi favor. Parte del dinero desviado debía ser restituido. El pequeño departamento pasaría a revisión definitiva. No era aún una victoria completa, pero ya no había marcha atrás. «Él sabe que va a perder», me dijo por teléfono. «Por eso insiste en buscarla a usted, no por amor, por necesidad». Cerré los ojos un momento. Necesidad. Qué palabra tan frágil cuando se la confunde con arrepentimiento. Los hijos comenzaron a dividir sus miradas. El mayor se mantenía firme a mi lado. La menor oscilaba entre la pena por su padre y la protección hacia mí. El mediano simplemente guardaba silencio. Yo no los presionaba. Cada uno debía acomodar su propio duelo, porque también ellos habían perdido una versión de su padre que ya no existía. Una tarde, mientras ordenaba viejas cajas en el altillo, encontré un cuaderno que él había usado en los primeros años de nuestro matrimonio. Era una libreta de tapas gastadas, llena de números, proyectos, sueños. La hojeé sin intención, como quien mira un álbum ajeno.
Entre aquellas páginas descubrí al hombre que yo había amado, inseguro, ambicioso, esperanzado. Me quedé mirando una anotación fechada 35 años atrás. Cuando tenga estabilidad, dejaré de mentir. La frase me hizo temblar. Era el mismo hombre, la misma promesa que jamás cumplió. Esa noche lo soñé. No había reproches ni gritos, solo caminaba hacia mí por un camino largo y polvoriento. Cuando llegaba, me pedía agua. Yo le mostraba un pozo seco. Al despertar comprendí algo que me estremeció. Yo ya no esperaba disculpas. Las disculpas, cuando llegan tarde, se parecen demasiado a un intento de aliviar la propia culpa. 2 días después, él logró algo que hasta entonces había evitado: entrar en mi casa, no por la puerta, sino por mi hijo menor, que abrió sin pensar. Lo encontré de pie en la sala, con el rostro agotado, sostenido apenas por un orgullo que ya no tenía fuerza. «No vengo a pelear», dijo. «Vengo a despedirme. Las despedidas se hacen cuando aún hay algo que conservar», respondí. «Voy a irme del barrio», dijo. «Nadie me quiere aquí». «El cariño no se pierde de golpe», dije. «Se gasta». Se sentó lentamente en el sillón, donde tantas veces habíamos visto televisión juntos. «No duermo», confesó. «No como. No hablo con nadie. Todo lo que toco se me cae de las manos». «Eso es lo que ocurre cuando se vive sosteniendo demasiadas mentiras», respondí. «Un día pesan más que uno mismo». Me miró con los ojos enrojecidos. «No quise hacerte esto», dijo. «Pero lo hiciste», respondí. «Yo también sufrí», agregó casi como un niño. «El sufrimiento no convierte en justo a quien lo provoca», dije con calma. Guardó silencio un largo rato. Luego sacó del bolsillo un objeto que reconocí de inmediato: mi antiguo anillo de compromiso, el que yo había dado por perdido hacía muchos años. «Nunca lo vendí», dijo. «Siempre lo llevé conmigo». Lo depositó sobre la mesa, con un gesto torpe. «Esto era tuyo», dijo. Lo miré sin tocarlo. «Ya no», respondí. «Ese anillo pertenece a una mujer que ya no existe». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró. Contuvo el llanto con una rigidez que solo demostraba hasta qué punto estaba roto. «¿Nunca me perdonarás?», preguntó. Pensé en la palabra como si la viera escrita por primera vez. «No se trata de perdón», respondí. «Se trata de consecuencias». «Entonces, ¿qué queda para mí?», preguntó. Miré alrededor de la sala, los muebles, las fotografías familiares que aún colgaban de las paredes. «Te queda hacerte responsable de tu propia historia». Se levantó con esfuerzo. «Todo esto empezó con un error», murmuró. «No», dije. «Todo esto empezó con una elección». Y se repitió miles de veces. Se aproximó a la puerta sin mirarme. Antes de irse, se detuvo un instante. «Yo sí te amé», dijo. Respiré hondo. «Tal vez», respondí, «pero te amaste más a ti mismo». Salió sin volver la cabeza. Aquella noche supe que ya no volvería, no porque yo lo hubiera expulsado, sino porque él mismo se había quedado sin lugar dentro de su propia historia. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. El escándalo del barrio se fue apagando lentamente. Nuevas historias ocuparon el lugar de la suya. Yo retomé actividades que había abandonado sin darme cuenta. Caminatas largas, lecturas, tardes de café con viejas amigas que nunca me habían juzgado. Una mañana recibí la notificación judicial definitiva. La restitución económica estaba aprobada. Parte del dinero regresaría a mí. El departamento pasaría a ser administrado hasta su venta. Leí el documento con una serenidad que jamás imaginé sentir frente a algo así. Lo había logrado, pero la victoria no me produjo euforia. Me produjo una tristeza mansa, honda, como la que se siente cuando un capítulo largo se cierra sin posibilidad de reescritura. Esa misma tarde, mi hija me mostró un mensaje de su padre enviado al grupo familiar. «Me voy». Solo eso. Nadie respondió. Yo tampoco. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, entendí que la sentencia más dura no había sido dictada por ningún juez. Había sido dictada por la suma de sus propias decisiones. Él ya no tenía enemigos, ni conspiradores, ni traidores a quienes culpar. Solo se tenía a sí mismo. Y eso, para un hombre que siempre huyó de su propio reflejo, era una condena más feroz que cualquier castigo legal. El día que supe que todo había terminado, no llegó con sirenas ni con gritos. Llegó con una carta deslizada bajo mi puerta, escrita con su letra temblorosa. La sostuve entre los dedos como quien aloja un animal herido, sabiendo que, al abrirla, algo se acabaría para siempre esa noche.
La carta no pedía dinero ni perdón. Pedía un último encuentro. Decía que se iría del país, que ya no tenía nombre en ninguna parte. Leí esas líneas sin prisa, sin rabia, con una calma que solo llega cuando el dolor ya fue vivido hasta el fondo de mi vida. Acepté verlo al amanecer, frente al río donde paseábamos cuando éramos jóvenes. Llegué primero. El agua arrastraba hojas secas como si también estuviera despidiéndose del verano. Cuando él apareció, su figura era apenas una sombra cansada dentro de un cuerpo que había perdido su antigua arrogancia sin ruido ni testigos. No corrí a sus brazos, no ofrecí consuelo. Nos miramos como se miran dos desconocidos que lo fueron todo. Él habló primero, con la voz rota, diciendo que nada le había salido bien sin mí. Yo escuché sin interrumpir, con esa piedad distante que no se confunde con amor jamás. Me pidió que retirara la denuncia, que lo dejara comenzar de nuevo en otra ciudad. Me habló de culpa, de miedo, de noches sin dormir, y entonces, por primera vez, sentí que el poder había cambiado de manos, no por venganza, sino por una verdad que ya no podía negar. Le devolví una carpeta con copias de todo lo que había perdido por su engaño: dinero, tiempo, dignidad. Le dije que aquello no era para humillarlo, sino para que nunca volviera a negar lo que hizo. Sus hombros se hundieron al comprender que no había regreso posible para ninguno de los dos. Antes de irse, me preguntó si aún lo amaba. La pregunta flotó entre nosotros como una brasa apagada. Le respondí la verdad simple que tardé décadas en aprender. El amor sin respeto se convierte en una deuda impagable. Bajó la cabeza como quien recibe una absolución tardía sin aplausos finales. Se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Yo me quedé junto al río, observando cómo el sol rompía las nubes bajas. En ese reflejo dorado, entendí que la venganza no fue verlo caer, sino levantarme yo, sin cargar su peso en la espalda por primera vez desde que era joven. Regresé a casa con pasos nuevos, como si mis pies hubieran aprendido otra forma de apoyarse en el mundo. Vendí el departamento, ordené papeles, repartí recuerdos, doné lo que dolía conservar. No era huida, era limpieza lenta, profunda, necesaria para respirar sin sombras y seguir viviendo con la frente alta. Hoy escribo estas líneas con 61 años y un silencio que ya no asusta. Perdí un esposo, pero gané mi nombre. Él partió sin despedidas. Yo me quedé con la vida entera por delante, incluso a esta edad donde muchos creen que todo ya está decidido para siempre. Hoy despierto con el sol entrando despacio por la ventana, sin miedo a encontrarme con una sombra al lado. El silencio ya no pesa. A veces incluso lo agradezco. Preparó café solo para mí. Lo tomo sin prisa, mirando cómo el vapor se eleva como si también estuviera aprendiendo a ser libre. Nunca imaginé que a los 61 años podría sentirme tan viva, tan dueña de mis pasos, tan en paz con mi propia historia. Durante semanas pensé que mi vida había terminado cuando él se fue, que yo había quedado vacía, rota, fuera del tiempo. Pero el dolor, aunque brutal, también me obligó a mirarme de frente, y lo que vi fue una mujer que había resistido en silencio durante décadas sin darse cuenta de su propia fuerza. Una mujer que se acostumbró a callar para no perder a los demás, hasta que estuvo a punto de perderse a sí misma para siempre. Hoy ya no espero llamadas, ya no temo el sonido del timbre, ya no bajo la voz para no molestar. Mi casa volvió a ser mi refugio, no el escenario de una mentira. Mis hijos me miran distinto ahora, no como a una madre frágil, sino como a una mujer que se levantó cuando todo parecía perdido. Y yo misma me miro así, con una mezcla de orgullo humilde y gratitud temblorosa. Aprendí que la traición no rompe solo el corazón, también rompe las cadenas invisibles que uno no sabía que llevaba. Aprendí que el amor propio no se hereda, se construye a veces a través del dolor más oscuro. Y aprendí que nunca es tarde para elegirte, aunque tengas canas, arrugas y una vida entera detrás. Si tú que me escuchas hoy estás viviendo algo parecido, quiero que te lleves esto contigo. No estás sola, no estás solo y no estás condenado a quedarte donde ya no hay respeto. Siempre existe un después. A veces duele cruzarlo, pero vale la pena cada lágrima. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial desde el corazón. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales, duras, pero llenas de esperanza. Y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo,
¿Qué te pareció esta historia? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerte. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharme. Y gracias por acompañarme en este nuevo comienzo.